En un día soleado de 1961, un carguero griego llamado el Capitán Theo pasaba por los canales de las Bahamas a unos 200 kilómetros de la costa de Miami. Todo iba bien hasta que el segundo oficial, Nicholas Pachidakis, vio una pequeña mancha en el lejano horizonte. Después de darse cuenta de que el punto misterioso era demasiado grande para ser una sola pieza de escombros, pero igualmente demasiado pequeño para ser un barco, que viajaría tan lejos mar adentro, Pachidakis convenció al capitán de que pusiera el carguero rumbo hacia él. Cuando la tripulación miró por la borda, vieron algo increíble en el agua. Era Terry Jo Duperrault, una niña de 11 años que apenas se aferraba a la vida en un diminuto bote de corcho. La llevaron a un lugar seguro, pero muchas preguntas rodearon su inusual rescate. ¿De dónde había venido? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Y por qué estaba tan lejos en medio del océano? Bueno, estás a punto de averiguarlo, pero te advierto, su aterradora y trágica historia te dejará helado hasta la médula. Ahora retrocedamos al fatídico año de 1961. Este fue el año en el que el padre de Terry Jo, un óptico llamado Arthur Duperrault, pudo cumplir su sueño de llevar a su familia a una aventura de navegación única en la vida. Vivían en Green Bay, Wisconsin, por lo que navegar más lejos que las frías aguas verdes del lago Michigan era algo por lo que Arthur había estado trabajando duro. Ese año llevó a su esposa Jean, a su hijo de 14 años Brian y a sus hijas Renee y Terry Jo, de solo 7 y 11 años, a las mareas azules de las Bahamas. Planearon pasar una semana llena de paraíso en el mar en un yate alquilado. Llegaron a Florida y alquilaron un Bluebell, un velero queche con 2 mástiles. Duperrault también trajo a su amigo ex marino y veterano de la Segunda Guerra Mundial, Julian Harvey, como su patrón, y la esposa de Harvey, Mary Dean. Durante 4 días impresionantes, sus vacaciones fueron exactamente como estaban planeadas. Se dirigieron al este hacia la pequeña cadena de islas Bimini, y allí pasaron una semana tranquila recolectando conchas de las playas blancas desiertas y buceando en las aguas cristalinas Esmeralda. Pero al 5.º día, cuando comenzaron su regreso a casa, las mareas dieron un giro espantoso. A principios de esa mañana, el barco llegó a la aldea de Sandy Point para firmar los papeles que encargaban su salida de las Bahamas de regreso a los Estados Unidos. El comisionado Robert Pinder habló con Arthur Duperrault, quien exclamó: "Estas han sido unas vacaciones únicas en la vida. Volveremos antes de Navidad". Pero su alegre predicción nunca se haría realidad. A las 9 de la noche, Terry Jo bajó la cubierta a su camarote y se quedó dormida en su litera. Pero en medio de la noche, un grito espeluznante la despertó. Era su hermano Brian, que gritaba: "¡Ayuda, papá! ¡Ayuda!". Los ruidos de pisadas y el breve golpe de correr resonaron a lo largo de la cubierta por encima de ella. Luego se quedó en silencio, muy silencioso, confundida y asustada. Terry Jo salió de su habitación, caminando lentamente hacia la cabina principal. Con el corazón en la garganta, abrió la puerta. Y así fue cuando su mundo se vino abajo. Los cuerpos arrugados y sin vida de su madre y su hermano yacían inmóviles en el suelo. Ella supo instantáneamente que estaban muertos. Presa del terror, retrocedió lentamente y subió las escaleras hasta la cubierta principal. Cuando miró alrededor de la cubierta oscura, vio charcos rojos que reflejaban la luz de la luna en el lado de estribor de la cabina del barco. Sin embargo, no había rastro de su padre o hermana, pero cuando estaba a punto de pedir ayuda, el capitán Harvey se abalanzó sobre ella. «¡Vuelve allí!», murmuró, antes de empujarla por las escaleras, donde aterrizó junto a los cuerpos de su familia. Con el corazón latiendo con fuerza por el miedo, Terry Jo se arrastró de regreso a su litera y trató de despertar de lo que parecía una pesadilla. Fue entonces cuando escuchó el sonido del agua chapoteando inundando el compartimiento. Al principio pensó que el capitán Harvey estaba tratando de lavar la sangre. Solo cuando el agua siguió subiendo se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Pero la niña tenía demasiado miedo para moverse. Mientras estaba allí sentada aterrorizada, de repente vio la sombra del capitán Harvey acercarse a la puerta de su cabina. Tenía algo en la mano. ¿Era una pistola? ¿Un cuchillo? No estaba segura. Antes de que ella pudiera cuestionarlo, salió furioso. Con el agua comenzando a subir por encima de su colchón, sabía que tenía que seguirlo y salir rápido. Con el agua hasta la cintura, Terry Jo volvió a subir las escaleras y cuando llegó a la cima, notó que la balsa salvavidas del barco flotaba junto al barco. «¿Se está hundiendo el barco?», ella gritó. «Sí», respondió Harvey, antes de correr detrás de ella gritando: «¡Aguanta esto!», y dejando caer la línea a la balsa en sus manos. Pero Terry Jo fue consumida por la conmoción y la línea se deslizó entre sus dedos entumecidos. Harvey saltó tras él y lo vio nadar en la noche, pero poco sabía ella. Él nunca volvería a ayudarla. A medida que el barco se hundía más y más en las olas, Terry Jo de repente recordó el bote de corcho enganchado a la pared de la cabina principal. Volvió a bajar y lo desató mientras la cabina se llenaba rápidamente de agua,
apenas logrando salir antes de que la cubierta del barco desapareciera bajo sus pies. Pero su terrible experiencia todavía no había terminado. La cuerda de amarre del bote se había enganchado en el barco que se hundía y por un momento el corazón la arrastró bajo el agua. Pero milagrosamente la línea se rompió y ella saltó a la superficie. Medio agotada, fría y aterrorizada, se acurrucó en una pequeña balsa y rezó porque el capitán Harvey no la estuviera esperando en las oscuras aguas abiertas. Vestida solo con una blusa blanca fina y pantalones rosas, Terry Joe no tenía nada para protegerse del frío de la noche o del calor del día que aumentaba lentamente. Al salir del sol, las temperaturas se dispararon a alrededor de 28 grados Celsius y el implacable resplandor quemó su piel. No había tierra a la vista ni barcos cercanos que pudieran verla. Con cada hora que pasaba, su boca se resecaba más y más y su piel expuesta se quemaba. Pero cuando salió el sol el segundo día, vio un pequeño avión rojo dando vueltas por encima. Con la poca energía que tenía, usó su blusa para intentar llamar la atención, pero el ángulo del avión hizo imposible que los pilotos la vieran. Aunque no lo sabía, flotaba desesperadamente a través del canal noroeste de Providencia. Sin ninguna intervención, pronto se desplazaría hacia el norte a lo largo del corriente del Golfo y se adentraría más en el medio del océano. Pero el agua era la menor de sus preocupaciones. Lo que acechaba debajo era un verdadero motivo de preocupación. Ya había visto varias aletas que provocaban temor alrededor de su balsa. Pero Terry estaba a punto de recibir la primera buena noticia que había tenido en 2 días. No eran tiburones, eran pequeños delfines. Aún así, ni siquiera los delfines pudieron ayudarla, y mientras el sol se puso en su segundo día varado en el mar, no estaba más cerca de ser rescatada. En la mayor parte del día, la niña agotada comenzó a alucinar. Sin agua, los humanos pueden sobrevivir durante unos 3 o 4 días, y mientras luchaba contra condiciones tan calurosas, la pequeña Terry Joe se acercaba rápidamente a ese límite mortal. Pensó que podía ver una pequeña isla en el horizonte y usó gran parte de su preciosa fuerza para remar hacia ella. Pero cuando se acercó, la ilusión se disipó. Agotada y deshidratada, cayó inconscientemente. Cerca de la muerte y golpeada por las implacables olas, permaneció en un sueño profundo hasta la media mañana del cuarto día. Una sombra gigantesca bloqueaba la luz del sol, dándole un pequeño respiro de los rayos del sol. Cuando miró hacia arriba, vio que estaba detrás de un barco gigante. Era el capitán Theo. La tripulación agitaba frenéticamente los brazos y le gritaba, y antes de que ella se diera cuenta, la estaban llevando a un lugar seguro. Había sobrevivido a la terrible experiencia en el mar, pero poco sabía ella que no era el primer miembro de Bluebell en ser encontrado. Solo un día después de que el pequeño velero se hundiera, el capitán Harvey había sido recogido por un petrolero con destino a Puerto Rico llamado Gulf Lion. Fue encontrado en el bote salvavidas junto con el cuerpo de la hermana de 7 años de Terry Joe, Renee. Harvey le dijo a la guardia costera que el mástil principal del velero se había roto en una tormenta de vientos de 37 km por hora que atravesó la cubierta y el casco. Luego dijo que había estallado un incendio y todos saltaron por la borda. Para cuando logró llegar al bote salvavidas, solo pudo encontrar el cuerpo de René flotando en el agua. La guardia costera creyó su historia con anzuelo, línea y plomada, hasta que encontraron a Terry Joe con vida. Según informes de noticias, el testimonio de Harvey sobre el terrible evento fue interrumpido por una fatídica llamada telefónica, informándole que se había encontrado una pequeña niña del accidente. En lugar de parecer aliviado, Harvey se sorprendió. De repente salió corriendo de la habitación gritando, ¡Oh, Dios mío! Supongo que la sutileza no estaba en su repertorio. Molesto por su reacción, la guardia costera ordenó que se colocaran guardias armados en la cama del hospital de Terry Joe, pero resultó que no era Terry Joe a quien tenía la intención de atacar. Al día siguiente se filtraron informes de que Julian Harvey había sido encontrado muerto en su habitación de motel en Miami. Él se había registrado el día anterior con un nombre falso. Pero ¿qué tipo de hombre lucharía para sobrevivir a una experiencia tan terrible en el mar, solo para terminar repentinamente muerto en un motel? Mientras la guardia costera se acercaba cada vez más a su propia conclusión, Terry Joe, consciente y en recuperación, reveló la horrenda verdad 2 días después. No había sido la tormenta, no hubo fuego. Había visto los cuerpos sin vida de su madre y su hermano antes de que el Bluebell se hundiera. Definitivamente esto no había sido un accidente. Si las propias sospechas de Terry Joe no fueron suficientes, el comportamiento turbio del capitán Harvey antes de su muerte sí que lo fue, y la guardia costera llegó a una conclusión espantosa. Los 4 miembros de la familia DuPearl y Mary Dean Harvey fueron asesinados. Pero una gran pregunta aún se cernía sobre todo el terrible asunto. ¿Por qué? ¿Qué hizo que el capitán explotara en el mar y cometiera un crimen tan espantoso? Los mejores detectives de homicidios de Miami investigaron un poco y encontraron un solo motivo que propagó las ondas de choque en todo el país: el dinero. Poco antes del viaje, Harvey había contratado una póliza de seguro de vida de $40,000 para Mary, con quien se había casado apenas 4 meses antes. Con la inflación, eso valdría alrededor de $350,000 en dinero de hoy.
Los detectives sospecharon que Harvey tenía la intención de hacer que la muerte de su esposa en el mar pareciera el accidente perfecto para reclamar todo ese dinero en efectivo, pero fue interrumpido por Arthur de Perrault, lo que llevó a Harvey a improvisar matando a toda la familia, eliminando a todos los testigos y hundiendo el barco a propósito para ocultar la escena del crimen. No está claro si el cuerpo de la pequeña Renee era solo parte de su historia de portada, o si pensó que Terry Jo sería la primera en hacerlo, razón por la cual fingió un intento por salvarla. Parece que aunque solo tenía la intención de acabar la vida de su nueva amante, Harvey no tuvo problemas en derrotar a todo el clan para asegurar de que su malvado plan no se frustrara. Suena increíblemente malicioso, pero parece que no era la primera vez que Harvey se salía con la suya. Una vez piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, no había tenido una ni dos, sino 5 esposas antes de la pobre Mary. Sin embargo, su segunda esposa, Joan, tuvo un final igualmente espantoso. Una noche lluviosa, él estaba llevando a Joan y a su madre de regreso del cine cuando el auto se salió de un puente y se hundió en el pantano de abajo. Harvey fue el único sobreviviente y afirmó que se había escapado del coche mientras estaba en el aire. Puede parecer un cuento bastante fantástico, pero Harvey le bastó con cobrar la póliza de seguro que le había puesto a Joan. Aún más sospechoso, el Bluebell no fue el primer barco en hundirse bajo su mando. Su embarcación, el Torbatros, se hundió en la bahía de Chesapeake y había demandado al gobierno por negligencia por una suma de $14,000. Usó el dinero para comprar otro bote, un velero de lujo de 24 metros llamado Valiant. ¿Puedes adivinar lo que pasó después? En 1958, durante un feo divorcio con su esposa Georgiana, Harvey estaba capitaneando el Valiant frente a la costa de México cuando misteriosamente se incendió y se hundió. Reclamó $40,000 de seguro, lo que lo salvó convenientemente de las dificultades financieras. Pero poco después del incidente con Bluebell, no pasó mucho antes de que las personas que conocían a Harvey se presentaran y dijeran a los periódicos que disfrutaba de un estilo de vida lujoso que realmente no podía permitirse. Entonces, parece que desarrolló el desagradable hábito de cometer todo tipo de fraude para financiar sus costosas adicciones. ¿No es irónico que, entre todos los tratos turbios de su pasado, lo que eventualmente caería al telón de las travesuras homicidas de él fue la tenacidad de una pequeña niña normal de 11 años? A pesar de lo desgarradora que había sido su terrible experiencia, Terry Jo se recuperó por completo y su historia incluso provocó un cambio importante en el mundo marítimo. De hecho, estuvo muy cerca de no ser rescatada en absoluto. En 1962, los miembros de la tripulación del Capitán Theo informaron lo difícil que había sido ver a Terry Jo en el agua debido al color blanco opaco de su bote. Ese año se convirtió en ley que todos los dispositivos que salvan vidas sean de color naranja porque es el color opuesto al azul en la rueda de colores y por lo tanto es el más fácil de detectar en el agua. Por lo tanto, si alguna vez te salva uno de estos chalecos salvavidas de color brillante naranja o amarillo, tienes que agradecer a una pequeña niña increíblemente heroica. ¿Crees que podrías haber sobrevivido a una tragedia tan aterradora en medio del océano? ¿Tienes alguna historia de supervivencia increíble que contar? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.